El YEPO número 47 nos sorprende luego de el encuentro de directores y docentes de escuelas de bibliotecología del Mercosur. El encuentro número 14, 14º de directores y el 13º de docentes de escuelas de bibliotecología y ciencia de la información del Mercosur, ¿cierto? Bueno, para hablar de esto y de otros temas importantes, a 2 años ya de su debut como directora de escuela, Nicole Cosio Muñoz nos visita en este momento para conversar sobre esto. Buenas tardes, Nicole. Te damos la bienvenida junto a Cristian Cabezas. Hola, estimado, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio que han creado. Hola, Nicole. Buenas tardes. Te agradecemos tu tiempo, la disposición. Ustedes ambos estuvieron en esa reunión. Me interesa saber qué vieron, qué les llamó la atención, cómo le contarían al público del YEPO cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, también fue mi primera vez en esta experiencia, también lo dije ese día cuando comenzamos con esta actividad. Fue desafiante desde la perspectiva de la organización y luego la ejecución, pero también fue un desafío súper lindo como escuela porque personalmente, bueno, y a nivel de escuela también siento que fue un aprendizaje. También nos sirvió para poder compartir harto como colegas y además vincularnos obviamente con nuestro entorno profesional internacional. Bueno, este encuentro la verdad no es tan masivo como tal vez otros congresos o seminarios que son como bien conocidos a nivel disciplinar, pero tiene mucha relevancia porque está orientado a que discutamos y cómo estamos enseñando, haciendo docencia en bibliotecología y en ciencias de la información en general. Entonces, para nosotros como escuela y departamento también era súper importante poder alojar este encuentro acá porque era un espacio de conversación, como bien digo, de reflexión, de análisis de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, entendido desde esa perspectiva, sin duda fue un espacio súper enriquecedor. Así que desde ahí, como que para que quienes no saben mucho de qué se trata todo, porque claro, un nombre súper largo, a veces uno dice de qué se trató, no era muy abierto a toda la comunidad, pero ese era el enfoque. Por eso es que no era abierto tal vez a todos los profesionales, sino que estaba orientado más bien a la docencia y a la enseñanza de la bibliotecología, particularmente que era lo que a nosotros nos atañía. Claro, como encuentro de directores hubo reuniones internas y como encuentro de docentes hubo talleres de trabajo donde se van definiendo en base a ciertos ejes que se han dado a estas escuelas del Mercosur durante ya tantos encuentros, actividades futuras que tienen que ver disciplinarmente, ¿no?, con áreas temáticas, y eso es importante porque uno se encuentra ahí con los pares de la disciplina y del área, pares y vale decir gente que trabaja en paralelo a veces con los mismos temas, con metodologías similares, y hay mucho que aprender y colaborar también. En estos tiempos justamente estábamos hablando de la falta de colaboración a veces o la falta de información que circula entre las personas. Nos hemos puesto muy individualistas y en esto hay una colaboración y una idea de encontrarse. Yo creo que el nombre encuentro está muy bien en ese sentido, porque de verdad que fue un encuentro. Tuvimos visitantes de escuelas bueno, de Argentina, de Uruguay, que vino una delegación importante, de Brasil también, otra delegación grande, y de Perú, de otros países, y observadores internacionales también. Claro, también nos acompañaban por la estructura que tiene este encuentro, dos observadores internacionales. Una de ellas era Yolanda de la Iglesia, que nos acompañó desde España, y otro, Esteban González, que nos acompañó desde Costa Rica. Entonces, la idea de esta observación internacional es tener también una visión fuera de la región, por decirlo de esa manera, que complemente lo que estábamos discutiendo y lo que estábamos analizando, porque como bien dice Guillermo, la idea de este encuentro es que lo que hablemos y lo que lleguemos a consensos tenga también una ejecución práctica, es decir, que logremos hacer algo con todo esto que conversamos, no se quede solo en la discusión, ¿cierto? Y en la problematización de lo que estábamos ahí encontrando, puntos, ¿cierto?, de acuerdo o de desencuentro. Y entonces esta estructura permite llegar a eso y luego de este encuentro lo que se genera, además de un documento que esperamos estar próximos a compartir en los próximos meses, no me comprometo en semanas, pero sí próximamente, que eso sí lo podemos como socializar para toda la comunidad, es también tomar acciones claras para que para el próximo encuentro que se realice en 2 años más, podamos evaluar si es que lo que acordamos en este encuentro con directores y directoras y docentes se realizó y que podamos seguir estableciendo
estableciendo trabajo colaborativo en la región, porque sabemos que muchas veces como Mercosur no tenemos la misma realidad tal vez de otros países del hemisferio norte del planeta y tenemos que acotar y también tratar de desarrollar la disciplina acorde a nuestras realidades y a nuestros contextos, a nuestras problemáticas y un poco también por ahí van las medidas que nosotros tratamos de abordar durante la realización de este encuentro. Bueno, una cosa que conversamos antes también, pensando en la nota que escribió Prensa UTEM, es que la relación entre la formación de los profesionales y el lugar de la profesión en la sociedad es muy importante y que me parece que es un tema compartido con todo el ámbito internacional. No es solo de Chile, pero es especialmente importante en Chile. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, de hecho fue uno de los temas que surgió particularmente en el encuentro de directores y directoras como una preocupación en el sentido de que para nosotros que estudiamos estas carreras, particularmente bibliotecología, comprendemos nuestro rol y nuestro quehacer, pero al parecer la sociedad en general no nos comprende mucho, no entiende mucho lo que tenemos que hacer. Y por ahí nuestro deber ahora tal vez es tratar de esclarecer cómo nos planteamos frente a todos los entes sociales, cómo mostramos lo que sabemos hacer, porque es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, y también cómo enfrentamos los desafíos actuales que tiene nuestra sociedad en términos informacionales y en otros contextos en los que nos podemos desenvolver. Entonces, como encuentro, como participantes, fue una preocupación que quedó ahí y que nosotros como escuela sin duda, que tratamos de abordar desde distintas perspectivas. Muchas veces cuando uno va, no sé, a supervisar prácticas, va consultando con los empleadores, cómo va viendo a nuestros estudiantes, qué podríamos mejorar. Lo mismo con el foro de empleabilidad que se realizó, que este año esperamos poder volver a realizar. También con la actualización de nuestros planes de estudio. Estamos constantemente tratando de que nuestro perfil se encaje con lo que necesita la sociedad para poder tener esa visibilidad que al parecer por el momento no estamos teniendo y que claro, nosotros como escuela tratamos de posicionarnos, pero también aprovechando que este podcast también lo escucha mucha de nuestra comunidad, esa es una labor conjunta, como profesionales también en los lugares donde estemos. Entre todos, yo pienso que debíamos tratar de posicionar nuestra labor, posicionar nuestra profesión de buena manera y no tratando como de hacer islas, ¿cierto? Sino que colaborando, porque finalmente la colaboración es la que nos ayuda a todos a poder visibilizar lo que hacemos. Nicole, este año estamos justamente inaugurando un nuevo plan de estudio. ¿A qué apunta este plan de estudio? Tú como directora de escuela tienes una idea respecto al perfil de ingreso, por ejemplo, ¿en qué cambia la formación que teníamos hasta ahora con este nuevo plan de estudio? Claro, nosotros le llamamos nuevo plan de estudio, aunque es una actualización, como estuvimos discutiendo un poquito antes de comenzar esta grabación. Y el principal foco que tiene es un poco tomar estas nuevas tendencias que hay en la disciplina. Por ejemplo, la bibliometría se incorpora como algo fijo en la malla, que si bien ahora se ve en alguna asignatura, esta nueva actualización permite que se vea a mayor profundidad. Lo mismo con otros temas como la gestión documental, el tema de la web semántica, que también es un temazo que se está abordando en todo lo que es gestión de información digital. Entonces, todas estas nuevas como líneas de desarrollo que muchas veces uno va a congresos y lo ve como es lo que se viene, en realidad ya está. Es algo que se está necesitando y que nosotros deberíamos o debemos ahora, y gracias a este nuevo plan de estudio tenemos la posibilidad de preparar a nuestros estudiantes en esas materias, pero sin perder nuestra base, por decirlo así, filosófica que nos diferencia de los informáticos y de tal vez de los gestores de datos, por ejemplo, porque acá nosotros no formamos a personas técnicas en análisis de datos. Lo que nosotros queremos es que acá el profesional que salga de nuestra escuela tenga esta capacidad de que gestione la información, pero que tenga una visión completa de la utilidad que va a tener esa información. O sea, que en la unidad de información donde esa persona esté, no solo aporte técnicamente con decirle, mire, aquí están los datos ordenaditos y la información ordenadita, sino que también pueda generar conocimiento, aportar a la toma de decisiones y ser un ente más activo dentro de su organización, viendo la información como un valor dentro de ese espacio. Yo siento que eso nos diferencia, por ejemplo, de un informático, que sí, un informático tiene su labor y nosotros obviamente debemos tener elementos y conocimientos, pero no somos informáticos tampoco. Entonces,
Esto me pasa porque a veces uno va a lugares y dice, claro, ¿por qué los chiquillos no saben programar? Y es porque, claro, ellos tienen que tener conocimientos de programación, pero no necesariamente te va a crear un software, porque para eso uno tiene que trabajar articuladamente con otras profesiones, para eso estamos todos. Y así como también yo no quiero que otra persona de otra profesión venga a hacer la labor que yo podría desarrollar. Creo que por ahí también tenemos que no hacer con el resto lo que no queremos que hagan con nosotros, pero siento que este plan de estudio nos permite un poco más profundizar en estas nuevas necesidades que tiene nuestra sociedad, que sin duda están mucho más enfocadas a la información digital y a esta recuperación de información con mucho mayor reconocimiento, ¿cierto?, semántico, y con esta conversación con las máquinas, que es algo totalmente necesario en estos tiempos. Pensando en los estudiantes y las estudiantes actuales de la carrera, que tú ya los conociste en estos 2 años, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es la expectativa que ellos tienen de la carrera y la profesión? Uy, es una pregunta compleja. Y soy muy sincera al respecto, porque por lo mismo que hablábamos hace un momento sobre este imaginario que tienen las personas sobre nuestra carrera, es que al entrar muchos entran también con una idea un tanto, no sé si errónea es la palabra, pero tal vez sesgada, de lo que implica estudiar bibliotecología y documentación. Como siempre, a veces cuando vamos a hacer difusión decimos, entran pensando en que van a leer todo el día, que esto se trata casi de estudiar como, no sé, literatura, o que van a estar constantemente haciendo actividades de fomento al lector, y que sí, es una parte de lo que se enseña, pero sobre todo ahora con el nuevo plan de estudios, el enfoque está principalmente en la gestión de información, en tratar de sacarle cierto el mayor lustre a la información o los datos que tengamos a la mano, tener herramientas para aquello. Entonces, en el camino algunos se van dando cuenta de que, chuta, en realidad, no sé, voy a dedicarme a los archivos, siendo que yo en un inicio tal vez quería dedicarme a hacer cuentacuentos o quería trabajar en una biblioteca pública, y finalmente me doy cuenta de que me gusta la gestión documental y así. Entonces, es complejo finalmente cuando entran, porque en el camino a veces se dan dando cuenta de otros elementos que son de su interés. Y además, también como ahí está este desconocimiento, y también hay una fuerte desconexión también, siento yo, en general de las personas. Entonces, las habilidades a veces como de trabajar en equipo hay que fortalecerlas un montón, que también los estudiantes se den cuenta que estudiar bibliotecología no implica estar encerrado en una biblioteca catalogando, sino que parte del trabajo también implica muchas veces conectar con la sociedad, conectar con la comunidad. Por ejemplo, si trabajas en temas de alfabetización informacional o en temas más relacionados, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con la educación en materia de información, sin duda tienes que también hablar, comunicarte. Entonces, nosotros a veces cuando salimos a hacer difusión y decimos todo esto, como que el estudiante dice, pucha, a mí me recomendaron estudiar bibliotecología porque a mí me dijeron que iba a estar todo el día solito en una oficina. Y es como puede ser. En realidad en bibliotecología se pueden trabajar en muchos espacios, pero siento que tampoco debemos limitarnos como a esos espacios, siendo que los estudiantes podrían trabajar en múltiples cosas según sus múltiples gustos también. Bueno, parte de lo que hemos hecho en el YEPO es reconocer esas experiencias tan diversas de la profesión que mucha gente no conoce. Cuando escuchamos aquí los relatos de distintos profesionales que se desempeñan en áreas que quizás alguien no se imaginaría que una bibliotecaria o un bibliotecario tienen un rol, es muy importante porque también ayuda a la gente a entender las posibilidades de la profesión. Nosotros por lo menos hemos percibido eso muchas veces conversando, y también que a veces nos falta a nosotros contar lo que nos pasa. Nosotros como profesionales, Ujú. decirle a la gente, mira, esto es lo que nosotros hacemos, lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer. Exactamente. De hecho, hoy día reflexionábamos con colegas acá, y también fue algo que se habló incluso en el encuentro, de que como región solemos hacer muchas cosas, investigaciones o a veces, no sé, incursión en ciertas metodologías de enseñanza, de aprendizaje con los estudiantes, y que eso no se documenta, no se publica, o escribimos muy poco sobre lo que hacemos, vale decir, publicando en revistas, por ejemplo, o libros. De hecho, para el mismo rediseño costó un montón encontrar bibliografía actualizada, que fuera libro, no fuera solo revista u otro tipo de publicación, porque somos como malos, como bien tú dices, para a veces dar cuenta de lo que hacemos, ya sea porque tal vez somos, no sé, demasiado humildes, porque nos da cosita que el resto sepa lo que estamos haciendo, no sé, pero siento que eso mismo nos ha hecho que seamos más invisibles. Entonces, una cosa es caer, ¿cierto?, en decir, no sé, yo hago esto mejor que el resto, que eso siento que no, pero sí tal vez comentarle a los demás, mira, tú necesitas esto,
tenemos esta habilidad, lo podemos hacer, nosotros hemos hecho esto otro. Como escuela igual estamos trabajando fuertemente en tratar de este año retomar la difusión, porque bueno, estos 2 años pasados, que también yo asumí la escuela, que fue súper desafiante, a integrarme a la universidad, a asumir todo esto. Luego trabajamos mucho en este encuentro, que fueron 3 días de actividades donde hubo que programar ponencias, invitados, talleres, bueno, todo el trabajo que conlleva. Y entonces nuestra idea ahora que tenemos este nuevo plan de estudios es darle la mayor difusión posible y poder también llegar, ojalá, a las comunidades y estudiantes o futuros estudiantes a los que no hemos llegado, y también invitar a nuestros colegas que hagan lo mismo en sus futuros espacios o en los espacios donde están ahora, que también visibilicen lo que están haciendo, porque, como dije hace unos minutitos atrás, finalmente es tarea de todos visibilizar la profesión. Y justamente entre los nuevos desafíos ahora tenemos un proceso de autoevaluación a puertas, una autoevaluación que tiene que ver con la mejora continua. ¿Cómo nos encuentra este proceso nuevo de autoevaluación? Sí, nosotros actualmente estamos certificados 6 años, nos fue bastante bien en la certificación anterior. La idea es que ahora entramos nuevamente a este proceso y la idea, como bien decía Guillermo, de entrar en este proceso es tener esta mejora continua, revisar lo que hemos realizado, bueno, y obviamente mejorar y revisar lo que comprometimos o lo que nos quedó como desafío del proceso anterior. En ese sentido, por lo menos hemos logrado avanzar en comparación al proceso anterior en lo que refiere a que contamos con un plan actualizado, un plan de estudios rediseñado, actualizado como le decimos nosotros, que ya se comenzó a implementar este año. La cohorte 2025 entró ya con este plan de estudios, por lo tanto ya se está en ejecución, lo cual eso nos pilla súper bien para este proceso de autoevaluación. Y también hay otros elementos que también se deben regular y que nos pide la agencia que nos viene a hacer esta revisión. Y por sobre todo siento que algo que he podido evidenciar estos 2 años es que como comunidad, al menos acá local en la universidad, hemos logrado afiatarnos con los estudiantes, tratar de que si bien somos una comunidad bien diversa, por decirlo así, vienen estudiantes de diversas localidades de la región, algunos incluso casi de otra región, se ha generado una linda comunidad, se han hecho actividades, en ese sentido se mantiene ese sello distintivo que tiene la carrera, de a poquito se ha ido retomando post pandemia, que la pandemia a todos nos afectó y generó un poco que las personas se alejaran, pero ya por lo menos desde el año pasado que los estudiantes están generando nuevamente iniciativas. Este año, por ejemplo, se va a volver a hacer el primer encuentro de estudiantes entre la UPLA y la UTEM, que desde hace años que no se realizaba. Entonces, esta autoevaluación, si bien hay muchos elementos que ahí se evalúan que dependen netamente de la gestión como de la escuela, y que ahí lo vamos a ir obviamente demostrando al minuto que vengan los pares evaluadores. Yo al menos lo veo con optimismo, siento que nos pilla bien parados en el sentido de que la universidad además está en un proceso bien constituida, que también además estamos en un proceso de autoevaluación institucional y la carrera en sí misma ha cumplido con lo que se ha propuesto. Obviamente nos quedan cosas por mejorar, tenemos ahí algunos desafíos, principalmente con la entrada de estudiantes, pero por lo mismo que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con la difusión de la carrera y con el posicionamiento social, pero en general como carrera hemos funcionado bien, pero sin duda siempre hay cosas por mejorar y ahí es donde también esperamos que en este proceso la comunidad también cercana a nuestra carrera, nuestros empleadores, los centros de práctica, que quienes constantemente nos reciben estudiantes, a quienes también aprovecho de agradecer que muchos de ellos de seguro también escuchan este podcast, muy probablemente les vamos a estar escribiendo y les vamos a hacer partícipes de este proceso porque al ser un proceso de mejora continua necesitamos también la visión y obviamente la opinión de nuestra comunidad para que sea eso, un proceso de mejora, pues si no, no tiene mucho sentido. Pensando en la misma experiencia del YEPO como una forma de alcanzar a un público más amplio, quería preguntarte si ustedes como escuela o como departamento han comenzado a pensar en ideas de cómo alcanzar a la comunidad en términos más concretos, como campañas o coordinación con otra, o no sé, con la otra escuela, como veo que mencionaste. O sea, concretamente todavía no.
Sí, obviamente esta difusión que yo menciono está mucho más enfocada como a futuros estudiantes, a posicionar como en el imaginario más de ese grupo, por decirlo así, pero sí, por ejemplo, tratamos en el momento de las prácticas de sí o sí contactar empleadores que constantemente, como decía, el foro de empleabilidad que realizamos hace un tiempo atrás, queremos replicarlo para volver a mantener ese vínculo. El año pasado, por ejemplo, para el Día del Bibliotecario, también tratamos de realizar un evento más grande para tratar de invitar a la gente a participar y que no piensen que nos acordamos de la comunidad, de los titulados, solo cuando necesitamos pedir algo, por decirlo así. También desde el año 2023 que estamos realizando, por ejemplo, talleres de actualización disciplinar en que pueden participar titulados. Tratamos de difundirlo a través de nuestras redes, cosas de ese tipo que ciertamente tenemos que todavía trabajar tal vez en una estrategia mucho más certera, pero hemos tratado de por lo menos mantener algunos elementos año a año que nos permitan que nuestros titulados y empleadores, que son quienes al salir de acá, como que uno pierde un poquito más el nexo, se mantengan vinculados con nosotros, aunque sea con un par de instancias durante el año, y nuestros estudiantes que están acá también tratar de mantenerles motivados, porque aunque estén acá, eso no implica que estén totalmente motivados durante la carrera. Entonces también hay que trabajar esa área que no la podemos desconocer. No sé si ahí contesté la pregunta con totalidad. ¿Cómo ves el futuro de esta escuela pensando más y a largo plazo y considerando que vamos a tener estudiantes, básicamente, porque sin estudiantes no podemos hablar de ningún futuro? Mm. Yo soy bien optimista, la verdad, porque sobre todo después de este encuentro, que de hecho sé que un poco la idea de este episodio fue a raíz de eso, pero la verdad es que ese encuentro para mí, aunque fue trabajoso, también fue una oportunidad como para inspirarse. Me da a entender de que está la necesidad de que nosotros existamos, por decirlo así. Y desde esa mirada siento que si bien es necesario, como surgió en el encuentro, tal vez revisar nuestro perfil de egreso, tal vez este rediseño que hicimos, evaluarlo constantemente para tratar de estar más adecuados aún al contexto, somos necesarios y yo creo que como escuela podemos hacer todavía más esfuerzos para que nuestros estudiantes tengan un mejor futuro en el aspecto profesional y nosotros también como universidad tal vez ofrecer más espacios, no sé, tal vez más diplomados u otras ofertas de formación desde lo que a nosotros nos compete como universidad, porque también nosotros como universidad no podemos cambiar el mundo completo de la disciplina, pero desde lo que nos compete en la formación, siento que podemos aportar un montón y que están las energías, está el equipo para hacer aquello, aunque somos quizás no tantos docentes, pero están las visiones también, porque además acá en la escuela somos docentes con visiones complementarias, la verdad, como que todos abordamos áreas bien diferentes y eso también siento que enriquece. Entonces, desde esa mirada, siento que a mediano plazo, largo plazo lo veo, quizás en el corto plazo no vamos a tener tantos buenos resultados en el sentido de que tal vez la matrícula o los cambios no se van a ver el próximo año, pero siento que estamos trabajando para que eso sí se vea tal vez en unos 2 o 3 años en donde tengamos alguna novedad que no estamos trabajando en ello, pero estamos pensando en ajustes para que de verdad lo que nosotros entregamos acá sirva a las personas que entren a esta universidad y que nuestra disciplina de verdad no pierda espacio dentro de nuestra sociedad porque somos necesarios y eso no me cabe ninguna duda. Y con este encuentro me quedó aún más claro. Así que eso es lo que yo creo de acá al futuro. Para ir terminando, te vamos a hacer una pregunta. Yo sé que ya en esto no lo dijiste, pero un mensaje a los estudiantes y a las estudiantes que yo creo que ya te deben haber escuchado mucho, pero como pensando que ellos son parte también de nuestro público y que tenemos especial atención en ellos en el contexto del YEP. Sí, bueno, me escuchan casi todas las semanas los y las estudiantes, pues no les queda de otra, pero nada, yo siempre les digo que en realidad, yo siempre pienso que lo que uno hace lo tiene que hacer con entrega, que en realidad ninguno de nosotros es bueno para todo, pero tampoco es malo para todo. Y yo creo que en la medida de que se esfuercen van a lograr llegar donde quieren llegar. Y en ese sentido, como recién lo acabo de decir, o sea, como disciplina somos relevantes, tenemos mucho que aportar, pero si nosotros no nos damos cuenta de eso, es bien difícil que el resto se dé cuenta también. Entonces, a los chiquillos también les digo y a las chiquillas, tienen que estar seguros de sí mismos. Y eso no significa ser arrogante, no es llegar con arrogancia al lugar, pero sí llegar a los lugares, no quedarse acá dentro de sus 4 paredes, sino que abrir su mente a otros espacios donde puedan estar, a otras experiencias como el mismo IEPO ha mostrado
que son espacios que ellos mismos pueden utilizar, que ellos mismos pueden llegar a estar en el futuro y que tienen toda la capacidad de llegar a hacerlo. A veces solo les falta esforzarse un poquito más y creerse un poquito el cuento de que así lo pueden hacer. Así que espero nomás que los chiquillos de verdad lo hagan y que acá sus profesores de verdad estamos para apoyarlos en ese proceso. Muchas gracias, Nicole. De verdad, fue un tiempo un poco interno en ese sentido, pero queríamos sí hacer un resumen, una síntesis de lo que está pasando y lo que va a pasar en la escuela, en la carrera, en el próximo tiempo. Así que gracias a todos por escucharnos también. Muchas gracias. Gracias.